Hola, seguimos con la unidad 2, segunda parte del curso de creación y confección de documentos. Y si recordábamos, estábamos con el índice que habíamos creado utilizando el carácter de relleno. Tenemos por un lado los temas y por el otro el número de página. Ahora lo que vamos a hacer es crear un índice interactivo. Tenemos el menú, el índice, y lo que vamos a hacer es, al ir pulsando en cada uno de los temas, que nos lleve a donde está el tema en el documento. Aquí tenemos el índice y ahora vamos a simular el contenido de cada tema. Esto estaría desarrollado a lo largo del documento. Cada tema en la página que le corresponda. Y esa sería la estructura del documento. Bien, lo que nos interesa es que podamos pulsar en cada uno de los temas en el índice y que nos lleve directamente a donde está ese tema, para consultarlo y no tener que andar a desplazarnos por todo el documento. Para ello necesitamos tener dos elementos. Primero, el enlace, que es de donde saltamos, de donde vamos al tema, en este caso, y necesitamos también tener un marcador para indicarle al enlace a dónde va a saltar, dónde va a enlazar ese enlace, a dónde se va a dirigir el enlace cuando pulsemos en él. Necesitamos entonces un origen y un destino. El origen es el enlace, de donde hacemos el salto, y el marcador es el destino, a dónde va a ir ese enlace. Entonces, primero necesitamos establecer el destino, a dónde queremos que vaya el enlace, y luego establecemos el origen creando el enlace. Empezamos con el tema 1, seleccionamos siempre el texto, en el que vamos a insertar el marcador de texto, y una vez seleccionado me voy a insertar, marca de texto, marcador de texto, y ahí es a donde va a apuntar el enlace en el que establezcamos este marcador. Lo normal para llevar un orden y tener organizados los marcadores es establecer, poner el nombre del marcador, poner el mismo que el del texto. Si el destino va a ser tema 1, pues lo llamamos también tema 1. Así no tenemos que estar viendo cuál es cada marcador y ya lo tenemos identificado directamente. Insertamos y se ha creado. Aunque está cerrado la ventana, el cuadro de inserción, ya se ha creado el marcador. No hace nada especial, simplemente lo crea, ahí no aparece nada. Y ahora vamos a crear el enlace. Tenemos el destino, ahora vamos a crear el origen. Me voy a tema 1, siempre seleccionando primero el texto, y ahora volvemos a insertar y hiperenlace. Hiperenlace, enlace, marcador web, lo que nos identifique el enlace. Se me abre la ventana de hiperenlace, enlace, ligazón en gallego, y tenemos una serie de opciones. El enlace, por sí mismo, es un enlace web, me lleva a una página web. En este caso, hay que introducir la URL. La URL es la dirección completa. Lo que ponemos normalmente, google.es o xunta.gal o lo que sea, esa versión abreviada, eso no es la URL, esa es la parte
digamos que es una parte que no es toda la dirección, es el texto básico y el resto de la URL lo introduce el navegador. En este caso tenemos que escribirlo completo. El típico HTTPS, que es el que empieza todas las páginas web, // y luego www.google.es. Esta parte es la que automáticamente cubren los navegadores de Internet, porque siempre van a llevar este tipo de estructura. Hay otras variantes, pero la básica, la estándar es esto. Por eso nosotros nos limitamos a poner solo la parte que no puede completar el navegador, el nombre en sí, digamos, de la página web. Incluso hoy en día pues ya ni se pone el .es o .com, se pone el nombre de la página y ya lo buscamos. No sé si incluso funciona solo con 3 W. Bueno, lo podemos probar. Bien, entonces la primera opción es crear un enlace a una página web. Este es el funcionamiento normal de un enlace. Un enlace web, el típico de toda la vida, pulsamos en él y nos abre una página web. Entonces podemos insertar en el documento un enlace que nos abra una página web, que nos dirija a una página web. Vale, voy a probar si funciona así. En este caso el enlace sí modifica el texto, nos pone el formato de enlace, el de toda la vida. Y si os fijáis, al ponerme ahí con el puntero sin hacer nada, me sale ahí un cartelito explicando que hay un enlace a esa dirección. Ahí me cubre el HTTP, pero me parece que no va a funcionar. Y nos dice que pulsemos tecla control. Y al pulsar control se nos pone ya la mano del enlace, la típica mano de la página web. Pulsamos bien. Vale, y se me ha abierto. Me lo abre en otra ventana, pero lo ha abierto. Vale, fijaros que aquí me ha corregido el HTTP por el HTTPS de página segura, con el candadito. Ahí tenéis información de seguridad. El candado cerrado para aseguraros que está la página protegida. Y ahí hay más información. Os indica la página web a la que estáis entrando y hasta cuándo es válido el certificado de seguridad. Vale, incluso el número de veces que accedimos. Básicamente que la página sea la que estamos entrando y que el certificado esté en vigor, que no haya caducado. Vale, en este caso lo corrige, en otros puede que no. Como siempre, verificarlo. Una vez que pongamos el enlace, verificar que funciona. Una vez que queremos algún contenido, siempre comprobar que va bien. Pues acabo de crear un enlace, en este caso a una página web. Tengo un enlace, me abre una página web, pero yo quiero que me vaya, que me dirija, que me desplace a otra parte del contenido. Entonces vamos a cambiar el tipo de enlace y con botón derecho tenemos las opciones de enlace. Como el texto está como enlace, me permite abrirlo, que eso se hace directamente, editarlo, copiar o eliminar el enlace. Las opciones básicas. En este caso editar y volvemos a la ventana de opciones del principio. Bien, aparte de la página web tenemos correo electrónico. Yo puedo poner un enlace a un correo electrónico y que me abra el correo electrónico. En este caso no funciona con correo electrónico web. No me vale para Gmail, ni para Hotmail, ni para ningún correo que sea por vía web, ningún correo web. Este correo electrónico solo funciona con programas de correo electrónico, lo que se llama correos cliente. Programas de correo cliente que tienen que estar instalados en el ordenador, imagino que los móviles también,
pero necesitamos una aplicación, un programa que esté instalado. Y ese es el que nos va a enviar el correo al servidor. Por lo tanto, no nos sirve este enlace para enviar correos a direcciones web. Tiene que ser a través de un programa, del programa cliente. Esta es la opción para movernos a otra parte del documento, que vamos a ver ahora. Y también tenemos como opción abrir un documento nuevo. Podemos abrir un documento que ya exista, le indicamos ahí la ruta, ábreme este documento, vale, tengo que seleccionar la ruta, la carpeta, y el tipo de archivo. Vamos a ver. Vale, le indico la ruta y el documento. El texto es el texto del enlace, en este caso tema 1, y poco más. Vamos a aceptar. Sí, bien. Control, sale la mano, pulso y no me lo ha modificado. Vamos a ver, editamos. No me lo ha cogido, falta ahí el nombre del archivo. A ver, este. Vale, aquí me está haciendo algo raro. Documentos. Sí, aquí está viendo un problema y no me lo está haciendo bien. Vale, tendría que dejarme seleccionar los archivos. Vale, aquí tengo archivos, documentos, que debería dejarme seleccionar para que me lo abra. No me lo está permitiendo. Entonces, bueno, en este caso, pues habría incluso que guardar el documento, cerrar el programa y volver a abrirlo. La opción de siempre de reiniciar. Y si sigue mal, pues incluso tener que reiniciar el ordenador. Lo único que tenga activadas los dos enlaces. Puede que sea por eso. Vamos a probar con este. Bueno, aquí estoy apuntando al propio documento. Entonces, me imagino que me abrirá una copia. Sí, me la abre. Aquí me está viendo en el otro monitor, pero me lo está abriendo. Bueno, pues hay que tener cuidado con esos temas, fijarse en estas cuestiones. Tengo dos enlaces, ahora me lo ha eliminado, el de internet. Y aquí también, entonces está funcionando mal. Aquí no está funcionando correctamente. Igual puede ser porque tenía otro enlace activado. ¿Vale? Habrá que eliminar el otro enlace para poder acceder, para cambiar el tipo de enlace. Aquí seguimos sin poder entrar, sin poder seleccionar los documentos. En cuanto a esto, aquí porque tiene un error. Algo ahí que se le quedó atravesado y está funcionando mal. Para abrir un documento nuevo, tenemos que indicar un documento. No vale una carpeta. Yo no puedo decir que me abra la carpeta documentos, por ejemplo, y luego yo busco el documento. Aquí tenemos que indicar un documento expresamente.
Entonces no puedo abrir carpetas, tiene que ser documentos. Vale, pues entonces vamos al enlace que comentábamos, el de desplazarse a otro punto del documento. Vale, aquí el icono simula eso, una flecha que pulsando un enlace me lleva a otro sitio. Ya nos pone ahí la explicación. Creo que por enlace a un documento o a un destino en el documento. O me abre otro documento o me lleva a otra parte del documento. Bien, aquí lo que nos interesa es el apartado de destino. Destino en el documento. Ir a un destino dentro del propio documento. Ahí vamos a este botoncito, a esta mirilla. Y le voy a indicar, me abre esta ventanita, le indico marcadores. Aquí tengo todo el contenido, todos los posibles elementos del documento. Pero, a ver, no aparece, debería estar aquí desplegado. Vamos a comprobar. Vale, aquí está bien. Como veis, el marcador, para editarlo directamente no hay una opción. No aparece por ningún lado. Tenemos que irnos a insertar. Insertar marco de texto, igual que hicimos antes para crearlo. Seleccionándolo, puedo cambiar el nombre, eliminarlo o ir a ese marcador. Bien. Vamos entonces al enlace. Editamos enlace. Y en destino le digo que me vaya a marcadores, que sigue sin mostrarlo. Bien. Estoy entrando por el menú derecho. Vamos a ver si entrando por el menú directamente. Aquí no es. Me pongo ahí, insertar hiperenlace. Y aquí también es donde modifico el enlace de insertar. Esto lo eliminamos. Ajá, vale, ahora sí. Vale, pues el problema es que teníamos activado la otra opción de ruta. Si os fijáis, si tenemos otra opción, aunque no esté introducida, aunque no la hayamos guardado, simplemente con ya tenerla activada, tenerla escrita, por así decirlo, ya nos anula, nos invalida el resto de opciones. Nos pasó con el enlace y aquí en documento tampoco aparecía el marcador. Veis que ahora tengo aquí el desplegable, la flechita, y ahora sí ya me aparece el marcador. Entonces, como hemos visto, se debe a que tenía ya cubierta otra opción en otro campo. Incluso el propio campo dentro de la misma opción o en otra opción distinta. Tenía ya cubierto un contenido en otro lado.
Vale, pues arreglado eso, vamos a marcadores, selecciono tema 1, aplicamos, me inserta la dirección, aquí utiliza el formato URL, digamos el sistema URL, pero bueno, le pone ahí la almohadilla indicando que es un enlace interno en el documento. Creamos el enlace al marcador, cerramos y aceptamos. Vale, pues ahora vamos un poco de espacio, un poco más. Vale. Imaginemos que estamos en el índice y quiero ir al tema 1. Control, botón izquierdo y me salta al tema 1. Está en la página 3, en la página 5, la que sea. Vale. Vamos ahora a hacer lo mismo con el segundo tema, la segunda entrada del índice. Y primero creamos el marcador de destino. Vamos a indicar a dónde tiene que saltar el enlace. Seleccionamos siempre primero el texto. Insertamos marcador de texto. Y en este caso, tema 2. Intentar en la medida posible no utilizar acentos, la ñ o símbolos como dos puntos, porque igual puede dar problemas. No debería, pero para curarnos en salud, mejor evitarlos. Inserto, se crea el enlace, el marcador, no nos dice nada, pero se entiende que está creado. Y ahora me voy al enlace, desde donde voy a enlazar. Insertar, ya veis que todo se hace de insertar, marcador de texto y enlace y modificaciones, todo desde insertar. Ahí está todo vacío, me voy a documento y en destino le digo marcadores y en este caso tema 2. Aplico, lo añade al enlace, apunta a este marcador, listo, aceptamos y comprobamos. Le damos y me lleva al tema 2. El enlace apunta al destino, al marcador, y nos lleva a ese marcador. Aquí la complicación es que esto es un poco farragoso, porque como veis hay que ir uno por uno. Si tenemos un documento de 20 temas, o de 20 títulos, de 20 capítulos, habría que ir uno por uno. Entonces esa es la dificultad que tiene. Vamos a hacer el tema 3 para finalizar. Insertamos marcador. Tema 3. Y ahora insertamos el enlace en el índice, hiperenlace, al documento y en destino nos vamos tema 3. Listo, lo añade, aceptamos y tenemos ya el enlace al tema 3. Así iríamos saltando directamente en la entrada del índice al punto donde esté ese tema, ese capítulo, para consultarlo. Bien, luego podemos hacer también mejorar el sistema. Pues lo que comentaba, tenemos ahí 20 capítulos, me voy al 18, que está en la página 80, por ejemplo, y luego, si quiero volver al índice, tendría el problema de que tengo que volver a subir todo el documento. Podemos utilizar el atajo control inicio
control más inicio, vuelve al inicio del documento. Y control fin desplaza pues al final del documento. Vale, son unos accesos que tenemos por teclado, pero podemos hacerlo también de manera interactiva. Vamos a verlo. Ahora lo que tenemos es un índice interactivo. Yo pulso en cada uno de los temas con control para activar el enlace, me lleva al tema o al capítulo que está apuntando ese enlace, y yo lo que quiero ahora es regresar al índice. He ido a ese tema, lo he consultado y quiero volver al índice. Bien, pues para eso hacemos el proceso inverso. Teníamos el enlace al marcador, ahora voy a hacer el enlace en el propio tema y que vaya al índice. Para eso lo que voy a hacer es crear un marcador en el índice. Es decir, yo tengo un texto con enlace, pero también puede ser marcador. Puede ser origen y destino. Puede tener un enlace para ir a otro marcador y a su vez ese texto también puede ser destino de otro enlace. Vamos a verlo. Bien, yo voy aquí al tema 1, lo he consultado y ahora quiero volver al índice. Le pongo aquí un texto indicativo y voy a aprovechar ese texto para convertirlo en un enlace. Como hemos dicho, en primer lugar hay que crear el marcador. Voy a hacer que apunte al tema 1. Selecciono el texto e inserto un marcador. Aquí tenemos un pequeño problema porque tema 1 ya está establecido en el primer marcador. Entonces tengo que ponerle un nombre que distinga del que es el tema 1 propiamente dicho. Entonces ponemos índice. Le ponemos ese texto para diferenciarlo del tema 1 en sí. Y aquí estamos indicando que este es el enlace al tema 1 del índice. Inserto y ahora voy a crear el enlace a ese marcador. Inserto enlace dentro del documento y en destino el tema 1 índice. He evitado ponerle acento por si hay problemas, pues evitar tenerlos. Añado el índice, acepto y ahora al pulsar con control me lleva al tema 1. Vale, esa es la idea. Voy al tema, lo consulto y justo al lado del cabezado del título de ese tema pues tengo el enlace para volver al índice. Vale, pues ahora en vez de hacer uno por uno todos los temas, simplemente me copio este enlace y lo voy pegando. Copio y pego en el resto de títulos y tengo el acceso al índice. Me da igual el tema en el que esté, pulsando ahí en volver al índice, siempre me lleva al primer tema, la primera entrada. Podría poner el enlace aquí, el marcador en índice, pero bueno, a los efectos es lo mismo. Me va a la primera entrada y luego ya tengo todo el índice disponible. Entonces, fijaros, puedo tener un texto con marcador, con enlace o con ambos. Incluso
creo que hasta puedo tener varios marcadores apuntando a un mismo texto. Puedo crear varios marcadores en un mismo texto. ¿Tiene alguna utilidad? Pues no lo sé. La opción la tenemos ahí. Igual en volúmenes grandes, que ya tengan una gestión de documentos, pues igual para hacer algún control, algún seguimiento, pero un uso normal y corriente, en principio, los dos estarían apuntando al mismo texto y serviría para diferentes enlaces. Bien, pues de esta manera creamos un índice interactivo. Las entradas llevan a cada uno de los temas, a cada uno de los contenidos, y a su vez, con esta opción, puedo volver al índice. Voy navegando, desplazándome entre el índice y el resto del documento. Como siempre, los enlaces, pues bueno, en este caso no debería haber mayor problema. Tiene el color azul cuando están sin abrir, sin visitar, y ese color granate cuando ya se ha abierto, cuando ya se ha visitado el enlace, cuando se ha pulsado. Y en cuanto al color, no debería afectar. Como siempre os comento, tener cuidado de andar a llenar con colores, ¿vale? Porque aquí queda muy llamativo, queda muy bien, pero si se imprime en blanco y negro, igual ahí nos queda un bloque de color negro que, aun por encima, igual nos tapa ese texto y no lo vemos. Por eso, colores suaves para que se impriman en un color gris clarito que permita por lo menos leer el texto, el contenido. Aparte de esto, también hay que tener cuidado con los enlaces al crearlos, porque puede pasar lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el tema 3, más información, pulsa aquí. ¿Vale? El típico enlace que ponemos ahí el aviso. Vale, pues nada, ahí insertamos un enlace. Pues eso, que me lleve a la página a la que sea. Y bueno, en el ordenador no hay problema, me pongo ahí y ya me dice, el enlace le va a llevar a la página de Google. Vale. Eso, ahí no hay problema. La cuestión surge cuando imprimimos este documento. En la versión impresa, evidentemente, no voy a poder ver el enlace. Me sale el texto tal cual, subrayado en azul, aquí, sin tilde, ¿no? Entiendo. Con tilde, vale. Decía eso, que al imprimir va a salir el texto en azul o en negro, pero no podemos ver el enlace. Es una palabra, un texto normal y corriente. Entonces, para estos casos, si vamos a utilizar muchos enlaces, lo que se debería hacer, lo aconsejable, es poner una numeración. Por ejemplo, enlace 1. Un texto que identifique ese enlace. No, bueno, algo más sencillito, pero bueno, ponerle una numeración y luego crear un apartado al final del documento de enlaces. Y ahí pondríamos, pues lo típico, relación de enlaces. Y ahí pondríamos enlace 1 y escribiríamos
textualmente la dirección. Con eso nos evitamos que si se imprime el documento en la versión impresa, pues podemos saber cuál es el enlace. Enlace 1, me iría a la relación y aquí tengo el enlace de esa posición, de ese texto. Más información del tema 3, enlace 1. Y enlace 1 me lleva a esa página. Habría que escribirla, teclear a mano, ¿vale? Que es algo, hoy en día es algo que ya se va perdiendo, pero bueno, en caso de necesidad, pues se hará el esfuerzo. Y si queremos, os explico ahora el código QR, lo voy avanzando y luego ya lo detallamos más adelante. Si queremos podemos meter un QR, que se ha puesto muy de moda últimamente con la pandemia. Entonces la idea es esa, yo voy poniendo los enlaces, ¿vale? Aparte de que me ocupa más espacio poner toda la dirección y que nadie lo va a escribir en el ordenador o en el móvil, se pulsa y ya está. Se pone una numeración y aquí se va poniendo la relación de cada enlace. Y si queremos hacerlo más completo, incluso indicamos la página. Página 20, página 34, página 2, tema 3, lo que sea. Vale. Lleva más trabajo, pero queda más detallado y facilita el acceso a esa información. Tendríamos un listado escrito en papel y si no, también podemos añadir QRs. Entonces aprovecho para explicar. El código QR es un código bidimensional que se puede leer con cámara de móvil. Las últimas cámaras, desde que surgió la pandemia, ya vienen con la opción de QR directamente en la barra de accesos directos, digamos. La barra esta que tenemos en la parte superior, que bajamos para encender la linterna o para la wifi, ya incorpora la lectura directa de código QR. No era algo que se utilizara mucho anteriormente, pero ahora se han adaptado y bueno, ya tenemos el acceso directamente ahí en la barra y nos lee el código QR. Para generar un código QR es bastante sencillo. Nos vamos ahí al navegador, a internet y crear código QR. Buscamos y aquí tenemos esta página que funciona bastante bien, es muy sencilla. códigos-qr.com. Entramos en ella y nos explica el funcionamiento del QR, cómo crearlo. Vale, ahora tenemos aquí ya lo del código QR de restaurantes, del COVID. Tenemos diferentes opciones, esto lo veremos más adelante cuando ya veamos en detalle el QR. Entonces, vamos a la opción básica, la URL, la página web, y si nos ponemos ahí en la ayuda, nos dice que hay que poner el formato correcto, el formato completo. No vale con las 3 W, sino que hay que ponerle ya la dirección completa. https y la dirección de la página. Esto voy a cerrarlo. Vale. Tamaño. Normalmente pequeño y mediano llega bien. Si no, siempre se puede cambiar. Y la redundancia es la repetición de datos. Es una medida de seguridad que lo que hace que es introducir los datos, por ejemplo, la dirección web, lo que hace es la repite varias veces.
Aquí repite un par de veces, aquí más veces y luego ya muchas más veces. O sea que resumiendo, nos crea más cuadritos o menos. Esto se utiliza para ayudar o facilitar la lectura del QR. Bien, porque lo típico, un cartel QR, perdón, un cartel que se pega en la pared, el QR pues le pegan algo por encima, se le pega un celo ahí en una esquina, o aparece roto la esquina del cartel y rompe parte del QR. Si tiene suficientes datos, podrá seguir utilizándose ese QR y podrá leerse. Entonces, es una medida de seguridad, repite esa dirección varias veces y así garantiza que se pueda leer aunque esté algo roto o tapado. Si está medio QR roto, imagino que no se podrá leer. Vale. Hay que tener también cuidado porque si ponemos una seguridad muy alta, nos va a llenar ese cuadro de recuadritos negros y igual hace difícil para móviles con cierta antigüedad poder leerlo, ya que tener más precisión, más resolución. Normalmente así es más que suficiente. Pongo la dirección, le indico el tamaño, redundancia ya la normal y genero el código. Y ahí lo tenemos. Es un código QR. Si queréis probar con el móvil directamente, comprobáis que funciona. Lo importante del QR es que tenga estos cuadros grandes, son los cuadros de control, y le dicen al lector de QR la posición del QR. Esta es la posición normal, y nos está diciendo que esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba. Según cómo estén en un lado o en otro, le dice cómo tiene que leerlo. Y aquí tenéis estos cuadritos negros que os comentaba, estos recuadritos, negros y blancos. Ahí tenemos la dirección repetida varias veces. Si pusiéramos redundancia mayor, los cuadritos serían más pequeños y sería más cantidad, e igual pues llega a ser un poco complicado de leer con móviles antiguos. Bueno, pues esto sería suficiente. Copio la imagen, sin más. Me voy al documento y ahí lo pego. Derecho pegar y ya lo tengo. Si quiero, ajustamos ahí. Los QRs siempre tienen que ir acompañados del texto indicando cuál es la fuente. Poner en texto el enlace o el contenido que nos está indicando en el QR, que es lo que pone en el QR. Pondríamos la dirección al lado. Y bueno, aquí la única complicación es que al hacer la relación de QRs, de enlaces, tendríamos también varios QRs y habría que ajustar la cámara justo al QR que queremos leer. Pero bueno, estas son ideas para poder introducir en el documento. Hacemos una relación por escrito y luego en otra página se pueden incluir los URLs identificados, etiquetados, que se llama una etiqueta de texto. Y entonces por un lado los enlaces en texto y por el otro el QR acompañado de esa etiqueta con el enlace. De esa manera, en el papel se lee el QR, ni siquiera hay que escribir nada, apuntamos y ya hasta nos da la opción de abrir la página web o el correo o la dirección que sea, la aplicación que abra ese contenido, y lo abriré directamente, evitamos escribir y también evitamos errores al teclear. Si queremos modificarle el color del enlace, ya digo que hay que tener cuidado con esto. Directamente
Vale, cuidado con esto también, porque es bastante habitual. Aquí en LibreOffice tiene este problema. Yo quiero seleccionar el enlace y me coge la primera letra y luego ya me la mueve. Tiene ahí un fallo que no me permite seleccionar todo el enlace. Bueno, pues entonces lo hago por otro lado. Y ahí sí. Vale, si no me deja por la izquierda, vamos por la derecha. Y si no, como siempre, el doble clic. Y ahí tenemos el problema que me coge toda la línea. Bueno, pues en ese caso ya habría que ir en modo manual. Con la tecla Shift y con las flechas de dirección. Tecla de dirección, las flechitas. Vamos seleccionando carácter a carácter. Hacia adelante y hacia atrás. Me pongo ahí en un sitio y ahí empiezo. Hacia atrás y hacia adelante. Vale, aquí ya sería con control manual. Tecla Shift, mayúsculas individuales encima de control y las teclas de dirección justo a la derecha. Arriba, abajo, a un lado a otro. Izquierda, derecha. Efectos tipográficos. Vale. Bien, pues puedo modificarle el color individualmente a cada enlace. Modificar color, tipo de subrayado, añadirle un subrayado, un suprarrayado y también modificar el color y el tipo, el estilo. Y el carácter también puedo aplicarle diferentes formatos. Selecciono el enlace, botón derecho, carácter, carácter. Y aquí tengo color de letra, puedo poner diferentes formatos. Esto de oculto es para que no se imprima. Se ve en el documento, pero no se imprime. Un subrayado, formato tachado y el subrayado. Puedo modificar los colores y también puedo establecer que solo subraye o subraye las palabras, las letras. En este caso, es toda una palabra completa, incluye los puntos, los símbolos ortográficos. Si no, si fueran espaciadas, pues irían solo las letras, las palabras subrayadas o subrayadas. Bueno, con esto ya, pues ya veis, tened cuidado porque si empezamos a meterle ahí colorines y efectos, pues estamos creando ya hay una amalgama de formatos que al final no tienen ninguna función y solo embrollan el contenido. Pero que sepáis que se puede modificar el formato, añadir el subrayado y otros formatos. Básicamente, cambiar el formato y el color de ese enlace. Bueno, pues hasta aquí el uso de enlaces. La dificultad es que hay que ir creándolos uno por uno. No hay un asistente y aparte
la problemática de poner el texto, el enlace en un texto. A la hora de imprimir, pues ese enlace no se va a ver. Habrá que ponerle una relación aparte por escrito, con el enlace escrito. Bien, pues acabamos aquí esta parte y en el siguiente vídeo veremos el uso de PhoneWorks, los WordArts de Microsoft Word, añadir texto con formato gráfico, con efectos gráficos, y también cómo introducir páginas con orientación vertical u horizontal. Tenemos el documento, en este caso son páginas verticales, y veremos cómo insertar en medio pues una página horizontal, porque hay que insertar una tabla, un diagrama, una imagen en formato horizontal. Pues eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Pues nada más. Hasta el siguiente vídeo. Gracias. Hasta luego.